¿Y si te dijera que la traición más oscura de la Biblia fue también el plan más perfecto de Dios? Una túnica empapada en sangre de cabra, un pozo vacío en medio del desierto, 20 monedas de plata y un joven de 17 años mirando hacia arriba desde el fondo de un hoyo mientras sus propios hermanos comían pan sentados a pocos metros, indiferentes a sus gritos. Lo que vas a escuchar hoy no es solo la historia de José, es la historia de cómo Dios puede tomar el peor día de tu vida y convertirlo en el fundamento del propósito más grande que jamás imaginaste. Y te advierto, cuando termines este video, nunca más vas a ver tus traiciones, tus pozos, tus años de injusticia de la misma manera. Quédate hasta el final, porque hay un versículo que José le dijo a sus hermanos al final de toda esta historia que es posiblemente la declaración más poderosa sobre la soberanía de Dios en todo el Antiguo Testamento. Una frase de 11 palabras que resume todo lo que Dios es y todo lo que el hombre no puede comprender hasta que mira hacia atrás. Jacob tenía 12 hijos de 4 mujeres diferentes, una familia complicada desde el principio, tensiones antiguas, rivalidades heredadas, años de competencia entre madres que se transmitieron a los hijos. Pero en medio de ese mosaico de afectos divididos, Jacob amaba a José de una manera que todos podían ver. La Biblia lo dice sin rodeos. E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. José era el hijo de Raquel, la mujer que Jacob había amado desde el primer día. La mujer por la que trabajó 14 años. La mujer que murió al dar a luz al hermano menor de José. En José, Jacob veía a Raquel. Y ese amor era visible, concreto, imposible de ignorar. Y para que no hubiera dudas sobre quién era el favorito, Jacob le hizo una túnica de colores. En el original hebreo, Ketonet Pasim, una túnica con mangas largas hasta las muñecas. Los estudiosos del Antiguo Testamento explican que esta prenda era usada por personas que no trabajaban físicamente, personas de rango o de especial privilegio dentro de una familia. No era simplemente ropa bonita, era una declaración. Mientras sus 10 hermanos mayores pastoreaban ovejas en el calor sofocante del desierto, con túnicas cortas y las manos cubiertas de callosidades, José llevaba una prenda de autoridad visible desde lejos. Una prenda que decía, sin necesidad de palabras, este no es uno más, este es diferente, este es el elegido de su padre. Y sus hermanos lo veían cada mañana cuando salían a trabajar, lo veían cada tarde cuando regresaban cansados y él estaba cerca de su padre. Y la Biblia usa una palabra muy específica para describir lo que sentían. Odiaban, no resentían, no envidiaban en silencio. Odiaban con una intensidad activa y permanente. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esa última frase es demoledora. No podían hablarle pacíficamente. Cualquier conversación con José estaba envenenada antes de comenzar. Cualquier mirada cargaba el peso de años de agravio acumulado. No había forma de hablar con él sin que el odio interfiriera. Pero José no ayudaba a aliviar esa tensión, porque José soñaba. Y lo que es peor, José contaba sus sueños con la ingenuidad de alguien que todavía no comprende cuánto puede doler la verdad dicha en el momento equivocado. Primero les contó que en su sueño los gabeles de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. Los hermanos respondieron con ira: ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿Tendrás dominio sobre nosotros? Después soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Esta vez incluso su padre lo reprendió públicamente. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Pero el texto añade algo que Jacob no dijo en voz alta. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
Jacob reprendió a José por las apariencias, pero en su interior guardaba esas palabras y las ponía junto a todo lo demás que sabía de ese hijo. Había algo en esos sueños que no podía descartar simplemente. Un día ordinario, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que pastoreaban el rebaño lejos, en Siquem. José salió solo, con su túnica de colores, a través del desierto. Era un encargo simple de un padre a un hijo. Ve a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias. José buscó a sus hermanos en Siquem y no los encontró. Un hombre que lo vio vagando en el campo le dijo que habían partido hacia Dotán, y José fue a Dotán. Caminó más de lo que su padre pensaba. Caminó hasta encontrarlos. Cuando los hermanos lo vieron venir desde lejos, antes de que llegara a ellos, el texto dice algo que estremece el alma. Conspiraron contra él para matarle. No fue un impulso momentáneo, no fue una reacción al verlo de cerca. Fue desde lejos. Vieron la mancha de colores de la túnica acercándose en la distancia y en ese momento, con tiempo suficiente para pensarlo, decidieron matarlo. He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia le devoró, y veremos qué será de sus sueños. Escucha esa última frase. Veremos qué será de sus sueños. La burla, el sarcasmo cargado de odio, como si al matar al soñador pudieran matar los sueños de Dios, como si la soberanía divina pudiera cancelarse con una cisterna vacía en el desierto de Dotán. Rubén, el hermano mayor, intervino. El texto no nos dice exactamente qué motivó a Rubén, si fue amor fraternal genuino o miedo a las consecuencias de un asesinato que él, como primogénito, tendría que responder ante su padre. Quizás fue ambas cosas. No derraméis sangre. Echadle en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él. Su plan, que no reveló a sus hermanos, era rescatarlo después en secreto y devolverlo a su padre. Era un plan con buenas intenciones y un fatal error de ejecución. Dejó a José en manos de sus hermanos mientras se alejaba a cumplir alguna otra tarea. Porque mientras Rubén no estaba, llegó algo que cambió el curso de toda la historia. Una caravana de ismaelitas, de Madián, que viajaba hacia Egipto cargando especias y resinas para el comercio. Y fue Judá, el cuarto hermano, quien tuvo la idea. No matemos a nuestro hermano con nuestras propias manos. Vendámoslo. La racionalización del pecado cuando ya no se puede cometer el peor. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Judá usó el argumento del vínculo de sangre para justificar la venta de su hermano en lugar del asesinato, como si venderlo fuera el acto de misericordia. Lo arrancaron del pozo, lo entregaron a los ismaelitas, recibieron 20 piezas de plata, el precio exacto de un esclavo joven. Rubén regresó al pozo, miró adentro, vacío. El texto describe su reacción con una economía devastadora. Rasgó sus vestidos, el gesto antiguo del duelo extremo, el lamento de alguien que llegó demasiado tarde, que tuvo la intención correcta y la ejecución equivocada. El joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? No preguntó qué le pasó a su hermano, preguntó qué le pasaría a él. Incluso en su duelo había una preocupación por las consecuencias para sí mismo. Eso nos dice algo importante sobre el estado moral de esta familia. Sus hermanos, mientras tanto, ejecutaron la segunda parte del plan. Tomaron la túnica de José, esa túnica de colores que era el símbolo visible del amor del padre. Mataron un cabrito, lo degollaron, empaparon la túnica en la sangre del animal y se la enviaron a su padre con un mensaje diseñado para resultar en la menor información posible. Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Reconoce ahora, en hebreo, Hakerna.
las mismas palabras que Jacob había pronunciado décadas atrás, cuando engañó a su propio padre Isaac, cuando se cubrió con pieles de cabra para simular la piel de su hermano Esaú y robarle la bendición de primogénito. Ahora, esas mismas palabras regresaban a él desde la boca de sus propios hijos, y con ellas, la sangre de otro animal como instrumento de engaño. El engaño que Jacob había sembrado regresaba a él, multiplicado y perfeccionado por la siguiente generación. Jacob reconoció la túnica, y su respuesta fue absoluta e inmediata. «Es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado». No había pregunta, no había duda, no hubo investigación. El dolor llegó tan rápido y tan completo que no dejó espacio para la razón. Jacob rasgó sus vestidos, se cubrió con cilicio y comenzó un duelo que no terminaría. Sus hijos e hijas intentaron consolarlo, pero él rechazó todo consuelo una y otra vez. «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Prefería la muerte antes que el alivio. Un padre completamente roto, un hombre que decidió llevar ese duelo hasta la tumba, sin saber que su hijo estaba vivo, sin saber que los mismos hombres que lo rodeaban ofreciéndole consuelo eran los autores de su dolor. Y allí está la imagen más oscura de este momento. 10 hombres consolando a un padre por la muerte de su hijo. 10 hombres que saben que él está vivo, que lo saben cada vez que ven las lágrimas de su padre, que van a dormir cada noche con esa verdad guardada, que van a despertarse cada mañana y ver a Jacob de luto y van a callar durante 20 años. José llegó a Egipto como mercancía, no como viajero, no como inmigrante que llega buscando una vida mejor. Llegó encadenado, vendido, sin documentos, sin derechos, sin nadie que lo conociera o lo defendiera. Tenía 17 años. Llegó a la ciudad más grande y poderosa del mundo, conocido sin hablar el idioma, sin conocer las costumbres, sin entender la religión, sin tener ningún punto de referencia para nada de lo que veía a su alrededor. Y lo compraron como se compra un animal de trabajo. Lo compró un hombre llamado Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia del rey, un hombre de alto rango dentro del sistema de poder más sofisticado del mundo antiguo. Y aquí el texto introduce por primera vez una frase que se va a repetir como un estribillo a lo largo de toda esta historia. Jehová estaba con José. 3 palabras en hebreo. 3 palabras que lo cambian todo. No dice que José tuvo suerte. No dice que José era inteligente. Dice que Jehová estaba con él. En el hoyo, en la caravana de esclavos, en el mercado donde lo vendieron, en la casa de Potifar. La presencia de Dios no fue condicional a las circunstancias, fue constante a través de todas ellas, y esa presencia se hizo visible de una manera que nadie esperaba. Potifar lo notó, un hombre pagano, egipcio, que adoraba a Ra y a Osiris y a Horus, vio algo en este esclavo hebreo que no podía explicar con sus categorías religiosas, pero que tampoco podía ignorar. Vio su señor que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. No fue que José le explicó su fe, no fue un discurso teológico, fue el resultado visible de la presencia de Dios en el trabajo de todos los días. Potifar vio que cuando José hacía algo, ese algo prosperaba, y decidió aprovechar ese don. Lo puso a cargo de toda su casa, de todo, sin reservas, sin supervisión diaria. José, el esclavo adolescente hebreo, se convirtió en el administrador general de uno de los hogares más importantes de Egipto. El texto dice que, a causa de José, Jehová bendijo la casa del egipcio Potifar, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. La bendición de Dios sobre un hebreo derramándose sobre un egipcio. La presencia de José en la casa de Potifar siendo beneficiosa para Potifar. Esto es importante porque establece un patrón que se va a repetir.
Donde José va, la gente que lo rodea prospera. El faraón pagano le confía todo a un esclavo hebreo, porque ve que Dios está con él. Y entonces llegó la tentación. La esposa de Potifar miró a José, y el texto dice que era de hermoso semblante y bella presencia. Un joven de unos 20 años, bien parecido, en buena condición física por el trabajo, con una presencia que transmitía algo más allá de lo físico. La esposa de Potifar lo vio cada día, y comenzó a insistir: «Duerme conmigo». No una vez, muchas veces, cada día. Y cada día José rechazaba, no solo porque fuera éticamente incorrecto, sino porque articuló las razones con una claridad extraordinaria. «Mi Señor me confió todo lo que tiene. Me ha confiado su casa entera. No me ha negado nada. ¿Cómo voy a hacer yo este grande mal y a pecar contra Dios?». El rechazo de José no fue solo moral, fue teológico. Pecar contra Dios, no contra Potifar, no contra las convenciones sociales, contra Dios. La esposa de Potifar gritó, llamó a los siervos de la casa y les mostró el manto de José como evidencia de una agresión que nunca ocurrió. Cuando Potifar llegó, ella le repitió la historia, y Potifar se enojó. El texto dice que su enojo se encendió, y mandó a José a la cárcel, a la prisión del rey, sin juicio, sin defensa, sin posibilidad de presentar su versión de los hechos. En un sistema sin presunción de inocencia, la acusación era suficiente. Piensa en lo que esto significa desde la perspectiva de José. Ya había sido traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. Había trabajado con fidelidad en la casa de Potifar. Había rechazado la tentación, había hecho lo correcto, y como consecuencia directa de hacer lo correcto, acababa en la cárcel. Si hay un momento en que un hombre tiene derecho a sentir que Dios lo ha abandonado, es este: el inocente castigado por su inocencia, el fiel penalizado por su fidelidad. Y sin embargo, de nuevo el texto repite el estribillo: «Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel». De nuevo la misma presencia, de nuevo el mismo patrón, en el pozo, en la casa de Potifar, en la cárcel del rey. Jehová estaba con José. El jefe de la cárcel hizo con José exactamente lo que Potifar había hecho. Le confió todo. Puso bajo su mano a todos los presos. José administraba la cárcel. Un esclavo encarcelado injustamente administrando la prisión del faraón. Y el jefe de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que estaba bajo la mano de José, porque Jehová estaba con él. La presencia de Dios haciendo visible su obra, incluso en el lugar más oscuro. Fue en esa cárcel donde José conoció a dos hombres que iban a ser el instrumento del siguiente capítulo: el copero mayor del faraón y el panadero mayor del faraón. Dos funcionarios de alto rango que habían ofendido al rey de alguna manera no especificada y estaban detenidos esperando su sentencia. Una noche, ambos tuvieron sueños, ambos amanecieron turbados, y fue José, el soñador que sus hermanos intentaron silenciar, el que notó su estado. «¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes?». Una pregunta de genuina atención a los demás, no una estrategia, no un cálculo. José miró a dos hombres angustiados y preguntó qué les pasaba. Eso nos dice algo sobre quién era José después de todos sus años de sufrimiento. No se había vuelto amargo ni cerrado. Seguía siendo alguien que notaba el estado emocional de los que estaban a su alrededor. Los dos funcionarios contaron sus sueños. José interpretó ambos con la misma directa claridad. Al copero: «En 3 días el faraón te restituirá a tu cargo». Al panadero: «En 3 días el faraón te hará colgar». Y al copero, José le pidió algo que nunca antes había pedido a nadie: «Acuérdate de mí cuando tengas bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa». Era la primera vez en años de injusticia que José extendía la mano y pedía ayuda. «Acuérdate de mí».
Los 3 días pasaron exactamente como José dijo. El copero fue restaurado a su cargo. El panadero fue colgado. Y el copero se olvidó de José. El texto lo dice con una precisión que duele. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. No fue que el copero rechazó ayudarlo, simplemente no pensó en él. Volvió a su vida, a su cargo, a la comodidad del palacio del faraón, y José permaneció en la cárcel. 2 años después, el faraón de Egipto tuvo un sueño. Estaba junto al Nilo cuando vio subir del río 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar en el prado. Detrás de ellas subieron 7 vacas feas y flacas que se comieron a las 7 vacas gordas. El faraón despertó. Se durmió de nuevo. Soñó otra vez. 7 espigas llenas y hermosas crecían de un solo tallo. Después 7 espigas delgadas y abatidas por el viento solano brotaron y devoraron a las 7 espigas llenas. El faraón despertó con su espíritu agitado y convocó a todos los magos y sabios de Egipto. Ninguno pudo interpretar los sueños. En ese momento, el copero mayor recordó la cárcel, recordó al joven hebreo, recordó los sueños que él y el panadero habían tenido y cómo el hebreo los había interpretado con una precisión que no tenía explicación natural. Hoy me acuerdo de mis faltas. Una confesión pequeña y tardía, pero suficiente. Le contó al faraón lo que había pasado en la cárcel. El faraón mandó llamar a José inmediatamente. José fue sacado de la cisterna apresuradamente. Se afeitó, se mudó de ropa y se presentó ante el faraón. Y cuando el faraón le preguntó si era cierto que podía interpretar sueños, José respondió con una humildad que revelaba cuánto lo habían transformado 13 años de sufrimiento. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No está en mí. El mismo joven que a los 17 años contaba sus propios sueños con entusiasmo, quizás con cierto orgullo de ser el receptor de visiones divinas, ahora a los 30 años declinaba cualquier crédito antes de comenzar. No está en mí, es Dios. El sufrimiento lo había vaciado de sí mismo de una manera que ninguna otra escuela habría podido lograr. José interpretó los sueños. 7 años de abundancia extraordinaria en toda la tierra de Egipto, seguidos de 7 años de hambre tan severa que la abundancia sería completamente olvidada. Y no solo interpretó, propuso un plan de acción sin que el faraón se lo pidiera. Que el faraón busque a un hombre entendido y sabio y lo ponga sobre la tierra de Egipto para que en los 7 años de abundancia se almacene la 1/5 parte de todo el grano y se guarde bajo la autoridad del faraón para los 7 años de hambre que vendrán. El faraón miró a José y luego dijo algo que nadie esperaba. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Un faraón egipcio reconociendo el Espíritu del Dios de Israel en un esclavo hebreo recién salido de la cárcel. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Y lo nombró segundo de Egipto. Lo vistió de lino fino. Le puso al cuello un collar de oro. Lo hizo montar en el segundo carro del faraón. Tenía 30 años. Habían pasado 13 desde la cisterna de Dotán. José administró los 7 años de abundancia con una eficiencia que la historia recuerda. Recorrió toda la tierra de Egipto. Estableció sistemas de almacenamiento en cada ciudad, recolectó el grano de los campos circundantes. Almacenó tanto que el texto dice que dejaron de contarlo porque era inmensurable. Cuando llegaron los 7 años de hambre y toda la tierra se secó, solo Egipto tenía grano. Y de todo el mundo conocido, la gente venía a Egipto a comprarle a José. En Canaán, Jacob y su familia también sintieron el hambre. El patriarca escuchó que había grano en Egipto y envió a sus 10 hijos mayores a comprarlo. Solo guardó a Benjamín, el único otro hijo de Raquel, el hermano menor de José, a quien protegía con toda la ternura que le quedaba desde la pérdida de José.
Los 10 hermanos hicieron el largo viaje desde Canaán hasta Egipto, y cuando llegaron al funcionario que administraba la distribución del grano, se inclinaron ante él con el rostro hasta la tierra, y ese funcionario era José. José los vio, los reconoció inmediatamente. Eran sus hermanos, los mismos hombres, más viejos, con la marca del tiempo y del trabajo, pero eran ellos, y ellos no lo reconocieron a él. El adolescente hebreo que habían vendido hacía 20 años ahora tenía 30 y tantos, cabeza afeitada a la manera egipcia, vestido de lino fino, hablando egipcio a través de un intérprete. Era un hombre completamente diferente en su apariencia exterior, y sin embargo, dentro de ese hombre egipcio, algo que no había dormido en 20 años despertó de golpe. José los trató con dureza deliberada, los acusó de ser espías, los encarceló 3 días, exigió que trajeran al hermano menor como prueba de que decían la verdad, retuvo a uno de ellos como garantía, y mientras ellos hablaban entre sí, creyendo que él no entendía el hebreo, dijeron algo que reveló que la culpa nunca había dejado de vivir en ellos. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. 20 años después, en un país extranjero, en una crisis completamente diferente, y lo que salió de sus bocas fue el recuerdo de su hermano en el pozo, la angustia de su alma cuando nos rogaba. Lo habían oído gritar, lo habían escuchado suplicar, y no le escucharon. Eso no se había ido, solo había estado esperando el momento de salir. El texto dice que José se apartó de ellos en ese momento, y lloró, el hombre más poderoso de Egipto después del faraón, llorando a solas porque escuchó a sus hermanos nombrar por primera vez, en 20 años, la culpa que habían cargado todo ese tiempo. No lloró de ira, lloró de algo más complejo que la ira. Lloró del peso de todo lo que había pasado y de todo lo que todavía estaba por resolverse. Luego se limpió, regresó y continuó la escena que estaba representando. Los hermanos regresaron a Canaán. Le dijeron a Jacob todo lo que había pasado. Jacob se negó a enviar a Benjamín. El hambre siguió apretando. Finalmente, sin alternativa, Jacob cedió y envió a los 11 hijos. Cuando José vio a Benjamín, su único hermano completo, tuvo que salir corriendo a una habitación privada para llorar. Se lavó la cara, se controló y volvió. Ordenó que sirvieran la comida, pero antes de dejarlos ir con el grano, ordenó que escondieran su copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando los hermanos estaban de regreso en el camino, José mandó a sus hombres a alcanzarlos. La copa fue encontrada en el saco de Benjamín, y en ese momento, Judá, el mismo hermano que había propuesto vender a José 20 años atrás, dio un paso al frente. Se ofreció a quedar como esclavo en lugar de Benjamín. No podía regresar a su padre sin el muchacho. Verlo sufrir de nuevo la pérdida de otro hijo de Raquel le era imposible de soportar. El hombre que había dicho, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano?, ahora decía, tómame a mí en su lugar. José no pudo contenerse más. Mandó salir a todos los egipcios y se quedó solo con sus hermanos. Y lloró con un llanto tan intenso que los egipcios lo escucharon desde afuera, y se reveló, «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos no pudieron responder. Estaban demasiado turbados delante de él. Perturbados, dice el texto, aterrorizados de la respuesta que podría llegar. Y José se acercó a ellos y dijo las palabras que cambiaron todo. «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida me envió Dios. No vosotros me vendisteis, Dios me envió». En una sola frase, José reinterpretó 13 años de traición, esclavitud, acusación falsa y cárcel a través del lente de la soberanía de Dios. Sus hermanos lo habían vendido. Eso era verdad histórica. Pero Dios lo había enviado.
Eso era una verdad más profunda y más grande que la primera. Y después dijo las palabras que el apóstol Pablo, siglos después, iba a resonar en Romanos 8. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal, Dios lo encaminó a bien. No vosotros pensasteis bien, y Dios lo permitió. No vosotros tuvisteis una razón oculta que al final resultó positiva. Vosotros pensasteis mal. La intención era maligna. El acto era injusto. La traición era real. Y Dios tomó exactamente eso. Exactamente el mal que fue diseñado para destruir a José. Y lo convirtió en el camino hacia el propósito más grande que cualquiera de ellos podría haber imaginado. ¿Y cuál es tu cisterna hoy? ¿Cuál es la traición que marcó tu historia? ¿Cuáles son los años que sientes que Dios miró hacia otro lado mientras tú sufrías injustamente? La historia de José te dice que Dios no miró hacia otro lado, que Jehová estaba con José en el pozo, en el barco de los esclavos, en la cárcel, y que Jehová está contigo hoy en tu pozo, en tu cárcel, en tu desierto. Que el tiempo que sientes que se perdió, no se perdió. Que los años que parecen un error en tu historia son el texto de un capítulo que todavía no puedes leer completo. Y que algún día, cuando puedas mirar hacia atrás desde el lugar donde Dios te lleva, vas a poder decir lo mismo que José. Vosotros pensasteis mal, mas Dios lo encaminó a bien. Si este video te tocó el corazón, dale me gusta ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Comparte este video con alguien que esté en su propio pozo ahora mismo y necesite escuchar que Dios no lo ha olvidado. Y déjame en los comentarios, ¿en qué momento de la historia de José te reconociste a ti mismo? Te leo a todos, uno por uno. Que Dios te bendiga y recuerda siempre, el pozo no es el final de tu historia, es solo el inicio del viaje hacia el palacio.